Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Efectivamente, un breve tiempo para reflexionar. Reflexión, reflexión. Tenemos que repetirnoslo porque es que es lo que nos falta. Meditar en los caminos del Señor, reflexionar en su palabra. Quizás leemos, pero luego nos cuesta asimilar. Debiéramos de ser como los rumiantes, ¿no? Que comen deprisa, pero después mastican y asimilan todo lo que han comido. Bueno, ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Iglesias del Monte Proyecto Vida dirigen el programa, lo producen y lo realizan un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación de CESMA. Te acompaña en este caminar de la mano del Señor para ofrecerte entrevista a personajes interesantes del mundo hispano que están por ahí trabajando y sirviendo, pero que son anónimos. Dios quiere que salgan a la luz para que conozcamos todo su bagaje espiritual y que podamos aprender de ellos. Algo importante que no se olvide, la Frapan y CESMA nos respaldan. ¿Y qué es la Frapan y CESMA? Dirás. Pues la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Muy bien, pues hoy tenemos a un personaje interesante, y ya os diré por qué es interesante. Él se llama Guillermo Vargas. Hola, Guillermo. Hola, muy buenos días. Que el Señor te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, en Ibiza. Bueno, anda, eso suena a vacaciones. Sí, Menos lugar, para el que viva allí, ¿no? sí, bueno, es lugar turístico, pero hay mucho trabajo para el Señor, desde luego. Sí, yo vivo en la Costa del Sol y lo mismo, veo la playa de tarde en tarde. Bueno, os voy a presentar a Guillermo porque tiene un currículum interesante. Él es pastor, pero también es intercesor y tiene un ministerio, escucha bien, profético, en el que él ha trabajado mucho tiempo. Y eso a mí me muestra dos cosas. Primero, que busca al Señor y segundo, que tiene sensibilidad espiritual. ¿Es así, Guillermo? Así es, sí. Siempre me ha intrigado lo profundo de Dios, el corazón de Dios. Reconozco que no lo busco lo suficiente, pero me inquieta y me encanta escuchar a ministerios que se dedican a... Son mineros, para mí son mineros, ¿no? Que no se quedan con las joyas de la superficie, sino que indagan, investigan, rascan hasta encontrar la gran perla. Así es, así es. Bueno, Guillermo, queremos conocerte. Queremos saber cómo eres y de dónde vienes y qué idiosincrasia es la que te rodea. Y bueno, ¿dónde naciste? ¿En Ibiza? No, no, nací en la Puebla de Cazalla, Puebla de Cazalla. pero no me crié allí. Nací allí, pero no me crié allí. ¿Y ese pueblo de dónde es? ¿De Sevilla? Ole mi arma, sevillano. Pues no, Sí. no tienes de Sevilla. Bueno, es que al criarme fuera, pero Sí. claro, sevillano morisco, de pura cepa, pero criado en Casablanca, en el norte de África. Mm, una ciudad grande, ¿eh? Y bonita. Enorme, ¿eh? Sí, puede tener hoy pues, entre 8 y 9 millones, si contamos la gente que vive en el extrarradio, ¿no? de la ciudad. Me he quedado de piedra. 9 millones tiene Casablanca. ¡Qué barbaridad! Tremendo, ha crecido mucho. Uf. ¿Y allí naciste tú, en esa gran No, yo ciudad? nací en la Puebla, pero Pero mis padres emigraron, he sido emigrante allí en Marruecos, lo contrario de lo que pasa eso hoy. digo yo. ¿Y por qué fue eso, Guillermo? Fuimos, bueno, mi padre como zapatero, pues la verdad, una persona que tenía visión de futuro y no vio en la Puebla después de la época de la guerra, todo eso, que había futuro allí, ¿no? Ujú. Entonces en el 57, que era en torno a la independencia de Marruecos, que estaba Mohamed V en aquel tiempo, pues mi padre se fue allí a trabajar en una fábrica francesa, se estableció y nos hizo ir allí, Ah, toda la familia. Tres. entonces, Mi pues, madre, mi hermana que era un bebé, mi hermano que tiene 4 años más que yo y toda la familia allí. entonces, ¿parlez-vous français?
Oui, oui, je parle parfaitement français. Yo lo que sé de francés es lo que te acabo de decir, punto. On parle bien parce que l'éducation est française. Ah, vale. No estudiaría en el liceo francés, ¿no? Allí en Casablanca. Sí, porque era la parte francesa de Marruecos, ¿no? Entonces, Ujú. la parte norte estaban los españoles y de centro hacia abajo, hasta el Sáhara, que también era español, estaban los franceses. O sea que allí todo francófono, Total, ¿no? las dos lenguas oficiales de Marruecos, incluso hoy, ¿no? El árabe, el darija, El de Erilla, ¿no? que se habla allí, y el francés. Ajá. Oye, y en ese tiempo que tú dices que fue la independencia de Marruecos, ¿no era un tiempo convulso? ¿No hubo Sí. problemas? No, bueno, fue de manera muy pacífica porque los españoles salieron antes de Ajá. los franceses. Fue una cosa bien, bien coordinada, bien hecha. Los franceses dejaron allí unas bases y bueno, Mohamed V se hizo muy popular. Murió bastante joven, con 55 años murió el hombre. Ajá. Y Hassan II, a mí ya me pilló Hassan II. Ajá. ¿Y cuántos hermanos sois? Pues un hermano mayor y una hermana. Mi hermano vive en Sevilla, mi hermana en Canarias. ¿Y tú estás en medio o eres el último? Justo en medio. Vale, vale, vale. Y bueno, ¿cómo es la vida allí? ¿Cómo se vive allí de un niño? Claro, una gran ciudad, la gente jugaba en la calle todavía, aunque fuera grande, ¿no? ¿Los niños jugarían en la calle o no? Efectivamente, jugábamos en la calle. Bueno, cuando yo llegué allí tenía unos 5 años. O sea, a Mm. los 6 ya empecé la escuela primaria Ah, directamente. en francés. Por eso está tan... No vea qué problema, ¿no? Sin tener ni idea, ¿no? Claro, jugábamos en la calle también con lo... Había curas de la orden de Foucault iban vestidos de caqui, ¿sabes? Eran Ajá. como gente muy, muy integrada con los franceses, con la Ujú. cultura de allí. Y bueno, los niños, aunque yo era evangélico, mis amigos eran todos católicos, ¿no? Y entonces íbamos al patronato, jugábamos. Yo era además muy amante del deporte, ¿no? Ajá. ¿Y a qué jugaba? A todo. Yo jugaba al fútbol, baloncesto, balonmano. He sido subcampeón de Marruecos en petanca, junior, Venga ya. A mí me con encanta la 18, petanca. con 18 años, sí, sí. Madre mía, qué Es que bueno. es un deporte muy francés y Ah, claro, sí, siempre veías la gente jugando a la petanca y al final te enganchas. qué fuerte. O sea que tú eres de la tribu de David, ¿no? Porque David también le gustaba la petanca, él afinó, no vea. Bueno, Sí, una pregunta que te quiero hacer para que nuestro oyente lo sepa. Tú eras evangélico en esa época, o sea, sí, sí. tampoco era muy frecuente, ¿no? La No. dictadura de Franco y todo aquello. ¿Cómo surgió el evangelio en tu familia? Sí, bueno, yo vengo ya de la cuarta generación, es decir, mi bisabuela se entregó en la Puebla de Cazalla, unos misioneros ingleses, empezaron por allí, estaban en una pensión y ella, que estaba limpiando la pensión, hizo contacto con ellos, total, se entregó. Luego vienen mi abuelo, que en aquel tiempo pues era muy jovencito, con 18 años, una cosa así. Conoció a la hija de mi bisabuela, se casaron finalmente. En su casa hacían reuniones, mi abuelo era pastor también. Fue incluso colportor, imagínate. Madre mía. Vamos, Luego tuvo, traficante de Biblia, por si alguno no lo entiende, traficante de Biblia. sí, sí, sí. Tuvo 6 hijos, uno de ellos mi padre, ¿no? Hijos e hijas. Qué Y interesante. entonces mi padre, que también era zapatero, él era zapatero, mi abuelo, de Villanueva de San Juan era mi abuelo. Vale. Y bueno, la cuestión es que luego mi padre emigró a Marruecos, allí asistíamos a una iglesia en la Rue Bugeaud,
que por cierto estaba un tal Antonio Padilla, que era el que llevaba los cultos en lengua española, porque los extranjeros se pueden reunir en Marruecos. Y había una Ajá. sala evangélica y se hacían cultos en francés, en español, en árabe no, porque está prohibido para los marroquíes allí. Ajá. Pero en el pueblo de Cazalla, ahí hubo una iglesia floreciente, ¿no? A pesar de la oposición, Ujú. porque ser evangélico a principios de 1900 en Uf, España, eso era eso era dificilísimo. cárcel. Claro, pero de toda aquella gente de la Puebla, ha habido gente que se fue a Argentina, mi familia se fue a Madrid también, con mi tío Guillermo Vargas, el Tito Guillermo, que con Mariluz llevaban a cabo la escuela dominical, trabajo con los niños, en el movimiento de los hermanos. Somos de raíz de los hermanos, Ujú. nosotros. Lo que pasa es que en mi caso, cuando ya nos vinimos a Ibiza, aquí la época, me tocó la mili, después de lo de Marruecos, tal cual, claro, ya a partir de ahí ya cambiamos. Yo tuve una experiencia de bautismo del Espíritu Santo y los dones, etcétera, y ya entré en la parte carismática, ¿no? Podemos Vale, decir. vale. Pues ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí. Ya Todavía. llegaremos, pero ha habido un mover fuerte en España en esa línea. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sí. Y lo que viene es más fuerte todavía, ¿eh? Yo así lo percibo. Lo que viene es muy, muy fuerte y además no tiene precedente. Y Efectivamente. estoy arriesgándome a que me apedreen, pero así estoy convencido y por eso estamos luchando. Bueno, vámonos otra vez en un flashback a Marruecos, a Casablanca. Era Ay, un niño jugando en la calle, el colegio. ¿Cómo asimilaste el francés? Porque, hombre, de pueblo sí, bueno. a Casablanca en francés, pues estaría así diciendo, ¿y Claro. esta gente qué le pasa en la boca? Es que mi padre, además, voy a hablar en andaluz ahora, Ole, andaluces de pura cepa o cepa. Pues claro, ¿qué pasó? Que en mi casa hablaban un castellano muy andaluz claro. y en la escuela todo en francés. Entonces el primer año yo no entendía, no, en fin, estaba allí en una esquina de la sala de clase y bueno, al final los franceses siempre dan premio al final del curso. Ujú. A mí me dieron el premio de buen comportamiento y de silencio, porque Entiendo por qué. me llamaron y me dieron un libro, Vous avez le prix de silence, ¿no? Porque claro, los chavales normalmente hacen ruido en las clases, ¿no? Tú, tú Pues no claro, sabías ni hacer ruido en francés. yo estaba allí quietito, tal, y me dicen, premio de silencio, Qué ¿no? bueno. Pero bueno, un niño con 5 años se hace pronto, ¿no? Y ya Claro, juega claro, con uno, con otro, se busca la manera de conectar y sí. bueno, ¿y cómo se vivía allí en el colegio el hecho de que tú fueras evangélico? Porque me imagino que tendría ya algún tipo de reuniones, como tú dices, los extranjeros sí pueden reunirse, ¿no? ¿Eso afectó Sí. mucho tus relaciones personales con amigos y con personas allí? No, 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 los amigos, bueno, cada uno, no, 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 hicimos una amistad increíble, los amigos del barrio allí, era muy... En la escuela no, el francés, digamos, tiene una educación distinta a España, sobre todo en aquel tiempo. C'était la République française, hay respeto por todas las tendencias, no se mencionaba la religión Ujú. en la educación prácticamente, eran secular, una educación secular y claro, en ese sentido no tenía problema, no se metían. Sin embargo, cuando hice la mili, sí, yo dije que era protestante y me pusieron CAR, católico apostólico romano, en la cartilla. Aunque dije que era protestante, Da igual. pero en Francia no, en Francia hay un respeto Ya, ya, ya. Sí, Bueno, bueno, yo crecí con una cultura diferente a
la española típica, ¿no? Ya. De aquel Ya, tiempo. ya te veo tan recatado, tan bien puesto, te veo ahí tan sobrio, claro, ese es el carácter francés que ha heredado, ¿no? De la educación. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y en el colegio bien, Sí, ¿estudiaste en la universidad? sí, no, no, allí hice bachillerato, es decir, hice primaria y secundaria. Ujú. Luego ya nos trasladamos a España. Entonces aquí Ajá. lo que hice fue turismo. Y entonces Ah, yo soy guía, turístico. eh, guía oficial de turismo, soy guía colegiado de las Islas Baleares, ¿no? Ah. O sea, eres guía turístico y guía espiritual, madre mía. Yo he sido guía oficial de turismo en Ibiza, en Baleares, durante 30 años, Mm, esa ha sido tu profesión. profesional, sí, sí. Oye, ¿y tú como persona, cómo eras de joven? ¿Eras de los tranquilos que no rompía un plato o eras de los atrevidos que iba un paso más allá que el resto? Dime, dame una orientación, ¿con qué edad? Pues en la adolescencia, porque normalmente ese Ah, es el punto de inflexión donde uno no sabe dónde tiene la cara, no sabe qué quiere hacer y viene la rebeldía natural. Tú en ese tiempo, es ¿cómo verdad, es verdad. afrontaste el reto? Hombre, a mí me vino bien ser parte de la verdad, los amigos había una fraternidad, pero claro, éramos un poco gamberrillos, pero nos recogían el cura este del que te hablaba, nos, o sea, reunía a la gente del barrio, como los extranjeros formábamos como un círculo, ¿sabes? Ujú. Cuando tú estás en un país extranjero, había muchos italianos, portugueses, españoles refugiados de la guerra. Mi padre no era refugiado, pero había muchos españoles refugiados allí, ¿no? Y entonces, claro, se formaba como un círculo, se salía junto en Semana Santa en autobuses. Todo eso lo organizaba la misión católica en Marruecos, ¿no? Ujú. Los protestantes también teníamos salidas, los evangélicos hacíamos actividad, había escuela dominical, pero era más bien los domingos y algún día festivo. Pero en el barrio donde yo vivía, el Marif, había muchísimos extranjeros, ¿no? Es Ajá. conocido hasta al día de hoy Le Marif. Le Marif. Había un templo católico, por ejemplo, con la cruz arriba, en fin. Ujú. Era como un poblado, un pueblecito, un barrio de Marruecos, donde había muchísimos italianos, españoles, portugueses, pero gente sencilla, Sí, no sí, de sí. alto nivel, de un nivel muy medio para abajo. Mi padre era zapatero, o sea, mi padre no era, tampoco, era una persona modesta, sencilla, muy Y, trabajador. y con 6 hijos, pues, Sí, no, no, mi abuelo, con sí, tres, ¿no? Con mi tres padre hijos. tres, mi padre Tres. tres. Con Sí. 3 hijos, pues bueno, había que sacar aquello adelante y... Sí, pero esa edad la recuerdo como jugando, empezando a jugar al fútbol, con mis amigos haciendo mucho deporte, yendo al cine, allí en el barrio, en fin, Muy bonito era aquello. Un tiempo sí, bueno. había un buen, íbamos a la playa, igual cogíamos bicicletas y nos íbamos juntos, acampaba, era un buen tiempo, yo tengo un muy buen tiempo de esa edad. Hasta Y tal punto, mira, te voy a decir, hasta tal punto que a los 50 años hicimos una reencuentra en el sur de Francia qué bonito. con todos los antiguos colegas del barrio, amigos de esa época, ¿Y ¿sabes? localizaste a tanta gente? Porque con el tiempo Sí, cuesta. sí, resulta que uno, que es portugués, se llama Jean-Yves Ventura, no sé cómo, conectó con toda la gente antigua, oye, y cuando nos vimos fue un flash, ¿no? ¿Me conoces? Claro, todos distinto, imagínate, ya con canas, así. Calvos. Era difícil reconocer, pero nos reconocimos, Qué fíjate, fuerte, qué interesante. nos reconocimos. Guillermo, comentabas que marchasteis de Casablanca de nuevo para España. ¿Por qué?
Claro, bueno, aquello se puso difícil, yo tenía que volver a la mili también. Mi padre y mi hermano se vinieron a Ibiza porque no era igual Hassan II que Mohamed V. ¿En qué Hassan se... II empezó bien porque su padre era muy benévolo, muy bueno con los extranjeros, y empezó bien. Pero a medida que avanzó, bueno, de hecho hubieron varios golpes de Estado contra él, intentos Ujú. De de, derrocarlo, ¿no? sí, de matarlo al rey, y fue ametrallado hasta un avión. Yo estaba en la playa cuando esto sucedió, imagínate, estábamos con los amigos y por la radio oímos que habían ametrallado un avión del rey, ¿no? En ese momento yo estaba a punto de venirme ya, ¿no? Pero la cuestión es que estábamos allí registrados en el consulado, éramos residentes de Marruecos, pero éramos españoles, nos tocaba la mili, había que volver, ¿no? Ya mi padre, viendo que la cosa allí se estaba, porque los negocios al principio con los extranjeros bien, pero luego el rey exigía quedarse con una parte de los negocios, imagínate. Primero el 25%, luego el 40%, pero Qué ya hubo barbaridad. un momento que se puso al 60% para Marruecos y 40% para los extranjeros. Entonces, claro, muchos empezaron a irse. Claro, Y claro. mi padre fue uno de ellos, se vino a Ibiza porque había mucha gente de la Puebla que trabajaba aquí. Ah, vale, vale. Y ya os Sí, asentasteis allí, ¿no? exactamente, ya nos asentamos, él vino con mi hermano, mi hermano se colocó en un hotel y él en otro hotel también, y en la construcción, que estaban construyendo el pueblo de San Antonio de aquí, de Ibiza, donde hay muchísimos hoteles, es como la capital turística de Ibiza. Ujú. Y bueno, les pilló el boom y entonces mi padre ahí dijo, hay que venirse aquí. Qué bueno. Ahí fue donde estudiaste ya turismo y todo. Y Exactamente. contabas de tu experiencia con el Señor, ese bautismo. ¿Cómo fue? ¿Fue en esa edad o fue un poco más tarde? Fue más tarde, después de la mili. Cuando la mili yo estaba metido en el mundo. Sí. Sí, antes de la mili. Cuando volvimos de Casablanca aquí, el cambio, Ibiza, la noche, la música, los turistas. Yo llegué a ser una especie de playboy, ¿sabes? De trabajar Metido. por la noche, la discoteca. Fue mi peor época, justo antes de que Dios me diera un toque. Es decir, que tengo trasfondo evangélico, recibí educación de escuela dominical, pero yo volví al mundo, ¿no? Y me metí en el fango. Claro, eso demuestra de que uno nacer en una iglesia no es garantía de nada, sino que tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Si no, Efectivamente. no hay nada que hacer. Siempre te sirve, porque yo recuerdo que estaba en San Antonio en un piso, trabajando de noche y mal enrollado, pero llamaba a la puerta a un testigo de Jehová, tac, 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 y me decía, hola, tal, y me presentaba en el atalaya, los libros, y yo decía, no, no, perdona, yo soy evangélico. Fíjate, yo no lo vivía, pero tenía una preparación tal que refutaba al testigo de Jehová y nada, no lo recibía, ¿sabes? Era Ujú. algo fuerte que se te queda ahí dentro, ¿no? Sí, sí. Pero estaba viviendo en el mundo, era más bien una religión, no Y era tan... entonces, ¿cómo ocurrió ese cambio repentino tan brusco? ¿Cómo fue la historia? Bueno, la historia fue que me di cuenta que la vida esa nocturna no me llenaba. Me sentí vacía, llegué a probar las drogas, en fin. En la mili me metí en la legión porque me destinaban a Ceuta, ¿sabes? Ujú. Estuve en Málaga, en Camposoto, luego me destinaron, allí había equipos de captación. Yo como era muy deportista, muy siempre destacado, he sido campeón en el instituto de balonmano, en fútbol, eh, siempre muy deportista. Entonces me metí en la legión porque vi que era un cuerpo dinámico, bien vestido, bien comido. Digo, ahí me meto. Me pagaban algo. Claro. Y nada, yo me metí ahí, pero lo que te quiero decir es que la vida esa que estaba viviendo en San Antonio, pues también
allí ya me inicié en las drogas, en la Legión, pero Ujú. luego allí ya, pero no era drogadicto así en plan de, era para experimentar, ¿no? Sí. Ni tampoco gran fumador, ¿no? Yo nunca he sido gran fumador, Ujú. pero tuve unos años ahí que fumaba, en fin, las mujeres, la discoteca, la noche, un porro, esto, lo otro. Y ya llegó un momento que en un viaje a Francia y a Inglaterra, cuando iba de Dunkerque hasta Dover, Dunkerque a Dover, en un barco, allí el amigo que venía conmigo llevaba revistas pornográficas en la maleta, llevaba de todo, ¿no? Y nos registraron allí antes de desembarcar y no nos dejaron entrar en Inglaterra. Y entonces yo me sentí tan mal, tan derrotado. Bueno, como iba con el otro, le encontraron Claro, todo al otro y dijeron, ¿vosotros qué venís a hacer aquí? claro. Y entonces, nada, nos echaron para atrás y eso fue para mí un golpe. Me encontré en Barcelona, derrotado, hecho polvo, pintando dentro de un hotel para pagarme la habitación y ahí me quebré en la habitación y dije, Señor, estoy vacío. Si existe de verdad, haz algo conmigo. Yo no puedo cambiar. Y a partir de ahí me gané lo suficiente como para pagarme un tren hasta Sevilla, porque mis padres siempre se iban de vacaciones en invierno, después de las temporadas, Ujú. iban a pasar Navidad en Sevilla. Tenían un piso allí cerca de la Macarena, del barrio de la Macarena. Y teníamos familia. Entonces estaban allí, mi hermano se había casado y vivía allí y era miembro de la iglesia de las asambleas allí en Sevilla y bueno, mis padres iban allí y yo cogí un tren y me planté en Sevilla. Y ahí en la iglesia esa, un suizo que se llamaba Schiffer vendía máquinas y visitaba las cárceles, una persona con los ojos muy penetrantes, en el patio de la iglesia allí hablando, me mira a los ojos en un momento determinado y me dice, Guillermo, ¿tú has nacido de nuevo? Y me mira a los ojos. Y me turbé mucho y dije, bueno, yo voy a la iglesia desde que soy niño. Fíjate mi contestación. Claro. Y ahí ya, pero me traspasó esa mirada y esa palabra. Bueno, hasta tal punto que llamaba, yo estaba en casa de mi hermano en ese tiempo, y llamaba allí y yo decía, no, no, por favor, no quiero hablar con él, ¿qué tal? Porque te intimidaba ya, ¿no? Que Fíjate, un fuera. tío, un tío que había hecho de todo en la vida, estaba, y no me atrevía a hablar con este hombre de mirada penetrante por la pregunta que le había hecho. Claro, te confrontó. Eso fue un proceso, ¿no? A partir de ahí ya, cuando volví a Ibiza, ya empecé a plantearme la idea de entregarme al Señor, ¿no? Y lo hice un día y dije, Señor, no puedo seguir así, yo te necesito. Y bueno, tuve una experiencia, yo creo que fue una visitación del Espíritu. Eso, cuéntanos, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, me llenó muy fuerte. Estaba en mi habitación, estaba estudiando la palabra acerca del Espíritu, ¿qué era el Espíritu Santo? Desde Génesis hasta... Y yo no sabía lo que era, bueno, tenía noción que era una de las personas de la Trinidad, pero cómo se manifestaba, qué era, quién era, qué. Y estaba orando así, orando, orando. Me tiré como 3 meses indagando acerca del Espíritu Santo. Y un día me acosté en mi habitación y cuando estaba relajado y a punto de dormirme, me llena algo que no podía describir. No sé si era era más que una sensación, era como algo de plenitud, ¿sabes? Algo como que
te llenaba, te llenaba, te llenaba, te llenaba, te llenaba. Y yo digo, aquí exploto, voy a explotar, no, esto no lo puedo aguantar. No, no. Y entonces reaccioné y con esa reacción era como un crescendo, ¿no? Un crescendo, el crescendo muy suavemente, era algo sumamente delicado y algo indescriptible que me inundó de una forma que no sé ni contarla, ¿no? Porque yo estaba solo, no había nadie conmigo, ¿no? Lo único que sé que al día siguiente me voy al cuarto de baño, me miro en el espejo y me vi distinto. Vi que era diferente. Y a partir de ahí, pues fíjate que no tuve ninguna experiencia más que esa. Pero luego conocí a otra persona y estábamos orando y de pronto hablaba en lengua, ¿no? Y yo decía, uy, ¿qué está haciendo esta persona? Y así empecé a mirar, va. Y cada vez que nos reuníamos, ¡blup!, salía hablando en lengua. Y un día yo, ¡blup!, hablé en lenguas, ¿no? Sí, sin provocarlo, sin nada, involuntariamente. De manera natural, y además no fue en el momento ese en que fui lleno del Espíritu, fue estaba como abierto a todos los dones, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Antes no tenía conocimiento de ese aspecto de los dones ni del Espíritu Santo, porque yo he recibido instrucción evangélica de los hermanos bíblica, no te puedes imaginar, ¿sabes? Desde niño, haciendo teatro con los niños en la escuela, en Navidad, esto, en fin, clases bíblicas, mucha Biblia, ¿no? Mucha Biblia. En casa la Biblia abierta siempre, mi Ujú. padre siempre con la Biblia abierta, refutando a los mormones, los testigos, los tal, o sea, mucha Biblia, ¿no? Pero desconocía el Espíritu Santo y los dones, ¿no? Entonces, Ajá. esto fue para mí como un, un complemento de lo que yo tenía, como de plenitud, de realización interna, y a partir de ahí empecé a dar un testimonio a la gente que me rodeaba, Ujú. en Ibiza. ¿Y qué supuso eso, esa experiencia carismática tan fuerte en tu familia? Porque claro, el ambiente bíblico era distinto y ahora uno de Claro, sus hijos empieza a hablar cosas raras, a claro, decir que ha tenido una experiencia extraña. ¿Qué dijo claro. tu madre? Sí, mi madre no tanto, pero mi padre, Juan Vargas Ramos, o sea, es un hombre muy de la palabra, pero es de los hermanos abiertos. Es hay dos estilos en el movimiento de los hermanos, gente cerrada y gente abierta. Ujú. Hasta tal punto era abierto mi padre que yo recuerdo en Casablanca mismo, Antonio Padilla decir que había unos hermanos en tal barrio que iban a hacer una campaña en un cine y eran pentecostales. Y mi padre me llevaba. Y entonces yo decía, papá, esto es distinto a lo que se hace en la otra calle. Me dice, sí, pero predican el Evangelio. Totalmente, O totalmente sea que cierto. con eso te lo digo todo, ¿no? Qué Entonces bueno, mi padre era eso. qué Y bueno. claro, él estaba de anciano en la iglesia porque había venido el doctor Flores, que había sido presidente director de la Sociedad Bíblica en Madrid, y estaba en Mallorca, en Campastilla, allí, y con su esposa, y venía a Ibiza enviado por el pastor José Luis Gómez Panete, que era el pastor de la calle Murillo, que este ha sido uno de nuestros padres espirituales, ¿no? Ujú. Durante el mover carismático, juntamente con otros personajes en España. Pero este hombre venía y enviaba al doctor Flores, que era experto en la Biblia, arqueología bíblica, Ujú. el Evangelio de San Juan, y estuvo dando estudios y nos Interesante. reuníamos en un piso. Todo esto estaba sucediendo, no había iglesia evangélica en Ibiza y nos reuníamos en un piso de la calle Madrid, que ahí fue donde cuando conocí a Ricardo, a Dina, su Ujú. esposa. Dina es la hija, la esposa de Ricardo, es la hija del doctor Flores. Ah,
Fíjate. Bueno, y esa revolución personal tendría un propósito, aparte de llenarte, que tuvieras un contacto con el Espíritu Santo muy fuerte. ¿A qué fuiste encomendado? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué es lo que tú Pero querías hacer? claro, a partir de ahí, es que no solo me ocurrió a mí, le ocurrió a Ricardo, le ocurrió a Dina, porque todos somos de un trasfondo de hermanos. Ujú. Y entonces ocurrió en Palma, ocurrió en varias iglesias, bautistas, incluso en Valencia, el pastor de allí de la calle Cuarte, de la calle Ortega, ocurrió en Torrente también, Llopis, estaba Daniel del Vecchio en la parte de Málaga, No me estaba digas. en Jerez también el hermano este que cantaba el estilo andaluz, ¿no? Canciones españolas. ¿Y eso en qué año fue? ¿En qué Te año estoy, fue? hombre, esto te estoy hablando del 80 entre el 85 y el 90 y el 95 hubo un fuerte mover carismático. Entonces estaba Filadelfia, Ujú, también eso se hizo las reuniones de Nuevo Amanecer, y eso congregaba a toda la gente carismática de España, de todas las denominaciones. Félix Fontanet, de la Iglesia Bautista de Zaragoza, venía Costa Deir, también un predicador de Nueva York, de Elim, de la misión o Elim. sea, que Dios cuando hace algo prepara de distintos Prepara. puntos y va tocando y va obrando. Eso que tú estás expresando lo anhelo muchísimo, muchísimo. Oye, ¿has vuelto a tener esa experiencia posteriormente o fue únicamente en ese momento de esa plenitud, esa llenura que te cubrió completamente? Eso fue abrirme los ojos, llenarme, tener un llamado muy claro de servir al Señor. Fuimos diáconos allí porque establecimos la iglesia en Ibiza, Panete, Flores, mi padre, como ancianos, y un hermano que se llama Marí, de la Cala San Vicente, que había trabajado en Terrassa también, conocía a Samuel Vila, toda esta. Ujú. También estaba en Ibiza y él fue uno de los ancianos. Mi padre, este hermano Marí, el doctor Flores que venía y Panete formaban un poco el núcleo del presbiterio que fundó la Iglesia Evangélica de Ibiza. La primera iglesia, te estoy hablando de esos años ya del Ujú. 87 por ahí. Y claro, ahí fue, yo estuvimos sirviendo como diácono prácticamente desde el inicio, Ricardo también, y luego ya Panete y Ricardo Jusi, que visitaba también nuestra iglesia y nos conectó con otros jóvenes, porque claro, te estoy hablando de cuando teníamos 25 años, 24, 25, Claro. 25 y 27. Yo a los 33, yo ya era pastor, y Ricardo también tendría 31 años. Ujú. Y ya fuimos establecidos como pastores, por Ricardo Fusi y Panete, ¿no? Oye, una cosa, Guillermo, y la compañera de tu vida, el amor de tu vida, cuando aparece en escena, porque nos lo hemos Sí, saltado ahí efectivamente. by the face. Ella tenía 20, yo tenía 25 cuando me casé. Aparece en mi vida, yo fui al aeropuerto a buscar a Panete y resulta que en el avión venía una mujer joven, muy joven, pelirroja, con pecas. Y yo digo, ¿quién es? Y yo fui a buscar a Panete. Y entonces Panete me la presenta. Dice, mira, esta chica viene en el avión, a veces viene a nuestras reuniones. Se llama Sharon, es de Inglaterra. Y como tú, trabaja de guía allí en Palma. Y entonces me la presentó, nada, Panete estuvo unos días ahí y ella se quedó una semana porque venía a visitar unas amigas, no venía a la iglesia, Ujú. venía a visitar sus amigas del mundo. Estaba era cristiana, pero estaba en el mundo, no En estaba stand-by, ¿no? En stand-by, ¿no? Estaba ahí. en stand. Y entonces lo que pasó fue que yo en mi trabajo fui a una barbacoa a llevar un grupo de turistas a comer allí y bailaban y tal.
porque en ese tiempo yo trabajaba en Viajes Ibiza, una Ajá. agencia que me contrató fijo y trabajaba de día y de noche, ¿no? Continuamente, ¿no? Era duro. Estuve así durante 9 años por lo menos. No veas. Sí. Y entonces, pero bueno, ganaba un buen sueldo y digo, pues nada, me quedo allí y hablaba idiomas y tal, y bueno, un buen trabajo, ¿no? Y ella fue a la barbacoa esa a saludar a antiguos colegas porque había venido a Ibiza y había trabajado en Ibiza, fíjate, qué tremendo. ¿Cómo te hace las cosas? Y entonces yo la vi, eres tú, hola. Y ella, hola. Y había mucho ruido allí, que tal, cantando la gente. Digo, oye, ¿te apetece que tomemos un té o algo y charlemos? Y me dice, vale. Y nada, nos ausentamos de allí, fuimos a un lugar cercano donde había un restaurante y empezamos a hablar. Yo le conté con lo que estaba pasando, tal, y ella resulta que había tenido una experiencia desde niña Anda. en Inglaterra. Y bueno, ella empezó, pero me dijo, pero bueno, yo no estoy así tan en fuego como tú, yo estaba en pleno, En pleno apogeo. era alucinante, ¿no? Y ella pues estaba un poco fría, ¿no? Pero era de origen pentecostal, pero estaba fría, estaba... Ujú. O sea, eso quiere decir que cualquier denominación puede estar muy apasionado o muy frío, ¿no? No importa de dónde, Eso es, la carne es la carne. la carne es la carne. Entonces, pero a partir de ahí, wow, hubo algo y bueno, alargó una semana más su estancia aquí porque estaba en casa de una amiga, de una familia, y no sé cómo ni de qué manera. La cuestión es que en un momento determinado estábamos diciendo, si tenemos un hijo, lo vamos a llamar Benjamín. Ya está, esa es la frase típica. A partir de ella, habemos boda. Entonces ella volvió allá, solamente habíamos salido así, en fin, me atreví a darle un beso y a declararme, pero se fue porque ella trabajaba en Mallorca y yo en Ibiza. Ujú. Y por teléfono seguimos el noviazgo. Y al cabo de unos 8 meses por ahí, nos casamos. Bueno, qué bueno, qué Es bueno. alucinante. ¿Y cuántos hijos tenéis? Pues tuvimos, bueno, ella, yo quedé viudo, Ah, sí. El Señor se la llevó cuando tenía yo 40 años, entonces teníamos Vaya, 5 hijos, 5 hijos. Mi esposa vaya. actual era viuda también cuando nos casamos, ella tiene 3, yo 5. Yo quedé viudo con 5 cuando ella se Madre casó, mía. pero fue ese tiempo especial, era una... Bueno, tuvo un resurgir. ¿Sabe lo que le pasó volviendo a Palma de Ujú. este encuentro? En el autobús de Iberia, que la llevaba de la terminal, del avión a la terminal, estaba llorando, 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 llorando. Hasta tal punto que la gente que iba con ella en el bus le decía, ¿qué le pasa? ¿Podemos ayudarla? Tan llorando. Y entonces empezó a dar vueltas por las calles de Palma, de Mallorca, al salir de la terminal, llorando, 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 llorando. Se tiró así varias horas. Cuando llegó al apartamento donde vivía con una amiga, se dio cuenta que ya no era su sitio y se fue. Ella se puso en un apartamento a solas y luego ya Dios la guió para trasladarse a Ibiza y trabajar con la misma compañía inglesa con la que trabajaba allí, porque ella era representante de turismo, de hotel, Ujú. etc. Y bueno, nos casamos, tuvimos un matrimonio feliz, 5 hijos, y bueno, ella iba a una vigilia de oración por la mañana y hubo un accidente de coche. Yo estaba en la península haciendo un viaje de oración que se llamaba Misión España, porque Buenas Noticias, que es la familia espiritual a la que pertenezco ahora, iba a hacer unas campañas allí
Estamos hablando del año 91 y 92, principios del año 92, estando yo en la península, en Cartagena en ese momento, me llama Ricardo del Árbol y me dice: Guillermo, Sharon se ha ido con el Señor. Un accidente de coche. Madre mía. Y nada, fue algo, tuve que viajar en avión allí, hablar con los niños, etc. En fin, fue un trauma tremendo que, Tremendo. que fue muy duro superar, muy duro. Pero Madre bueno, mía. ahora estoy en otra situación. Sí, sí, claro, claro, pero que momentos difíciles y Y bueno, es que Dios, estamos en pleno apogeo del ministerio. Me he adelantado quizás de tus preguntas un poco. no, 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 pero bueno, es que la biografía de una persona manda a la persona, no lo he entrevistado. Y qué cosa. Bueno, rehiciste tu vida y hay algo, ya nos queda poco tiempo, Guillermo, yo creo que Sí, nos sí, hacemos una idea de cómo ha sido tu vida. Me inquieta o me produce curiosidad lo de ministerio profético. ¿Por qué no nos sí. explica en qué consiste y qué es lo que realmente compete a esa disciplina espiritual? Sí, bueno, yo cuando recibí ese llamado, yo tenía que dar un mensaje en Huesca ante 1.100 o 1.200 personas, que Buenas Noticias en ese momento usaba la pirámide de Huesca, ¿no? Hacíamos reuniones especiales ahí de cada Semana Santa. Ujú. Tenía que dar un mensaje y estaba en oración y ayuno durante más de 20 días, estaba preparándome, y Dios me dio una palabra profética sobre España, que es visión profética del avivamiento en España, ¿no? Que lo tengo por ahí registrada. Y Yo, entonces, yo quiero eso, ¿eh? ¿Me lo puede hacer llegar? pues sí, sí, te lo haré llegar, no hay problema, te la pasaré. Muy Y bien. entonces di esa palabra, que no podía ni mantenerme en pie cuando la di, pero en medio de eso el Señor me mostró, me dijo: Guillermo, está bien profetizar y decirle a la gente esto y otras cosas y decirle a todos lo que tienen que hacer o no hacer, pero tú, de esa palabra que has dado, ¿qué estás dispuesto a hacer? Me puso contra la pared, ¿sabes? Allí yo me quedé, digo: Señor, como mínimo orar, porque hablaba de un mover de oración y luego un mover evangelístico nacional muy fuerte. Y entonces digo, por lo menos orar. Y entonces empecé el ministerio que se llama España Intercede. Yo interpreto el ministerio profético no como alguien que va por todas partes y todo el mundo busca: ¿dónde está el profeta? ¿Dónde está tal? Y le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. El Señor me dice que, no sé si has visto eso. Mm, Estamos en un culto y de pronto hay alguien sí. y está orando por uno y le dice: el Señor te dice, tal. Luego pasa el otro. A ti el Señor te... Puede ser, porque a veces se desata el espíritu profético, ¿no? Pero a mí lo que Dios me mostró es que cuando profetizara tenía que encarnar eso, si no la profecía quedaba como muy hueca, ¿no? Ujú. Y entonces me puse a trabajar en lo que se llama España Intercede durante 30 años casi, recorriendo España, orando desde las ciudades de España, los puntos altos, donde está la Moreneta de allá en Cataluña, del Rocío, de Zaragoza, donde está la Virgen del Pilar, en fin, todos los lugares altos de España, de la tradición católica, digamos, y los puntos más elevados, hemos estado allí haciendo batalla espiritual, Ujú. orando por el avivamiento en España, denunciando lo falso, la idolatría, todo eso, y orando, orando para que Dios levantara realmente gente y este país fuese avivado, ¿no? Y luego oramos desde, o sea, para mí eso fue un papel profético muy importante. El Señor nos llevó a orar desde Portugal hacia España. Primero oramos por los puntos altos de las ciudades, ¿no? Luego, desde fuera de España hacia España, Portugal,
desde Francia hacia España, desde las islas hacia España y desde el norte de África hacia España, ¿no? Desde Ceuta, concretamente. Después de eso empezamos a hacer reuniones por la costa, donde hay torres de vigilancia por toda la costa hasta Gibraltar. Entonces recorrimos la costa con encuentros. El equipo de intercesión siempre era de diversas iglesias. También estaba Manuel Sanz de Córdoba, estaba Leopoldo Lobo de Jotacún, Esperanza Carizosa de las iglesias Betania de Cataluña, estaba yo, estaba el equipo que yo llevaba de Ibiza y teníamos como un equipo nacional, pero también dábamos invitaciones para que viniera el intercesor que se identificara o la intercesora que se... Eran encuentros en Liria, ahí nos juntamos cerca de 120, pero normalmente eran encuentros de 30 personas, 35, 40, que nos íbamos moviendo por toda la península, ¿no? Entonces hemos bombardeado por todos los lados la península porque en la visión esa profética se veía que había como que se elevaba una montaña de oración, que es el nivel de oración se subía cada vez más hasta llegar a una cumbre y donde había una señal, victoria en la sangre de Jesús, ¿no? Entonces estábamos proclamando, nos hicimos hasta banderas con victoria en la sangre de Jesús, ¿no? Para poner eso en oración en cada punto donde íbamos, ¿no? Y entonces fue una batalla sin cuartel, ¿no? Y cuando ya estábamos orando por ya todo eso, me sucedió lo que sucedió, ¿no? Que me quedé viudo. Pero seguí adelante, ¿no? Seguimos adelante y lo último fue en Alicante, en 2013. Ahí pensé que ya había terminado esa labor de España Intercede. Ahora había que, allí junto al Mediterráneo, Dios me dio una visión tremenda de puentes de vida, formar puente desde el sur de Europa hacia el otro lado del Mediterráneo, de tal manera que la cuenca mediterránea, que es donde el Evangelio había nacido al principio, iba a haber una resurrección, un avivamiento por todos los países mediterráneos, desde los países más pobres, ¿no? Del sur de Europa, desde España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, ¿no? Entonces yo estoy mucho en el norte de África, ¿no? Argelia, Marruecos, Argelia, pero luego hay otros equipos que formamos puentes de vida que van a Turquía, que van a otros puntos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que ahí acabó el momento de España Intercede, pero iniciamos otra visión, que es una visión de puente de vida global, misionera, de alcance, ¿no? Llevamos desde en el 2017, porque yo cuando recibo una palabra normalmente no me gusta darla hasta estar seguro, ¿no? Pero ahí compartí esto y gente allegada a mí y cerca se identificaron y formamos esa misión de Puentes de Vida, ¿no? Dentro de Buenas Noticias. La Interesantísimo. profecía para mí es acción, no es solo decir... No solo revelación, sino acción. Acción. Porque si no, ¿para qué? Tú Claro. ves que Pablo va a un sitio, pero tiene la visión del varón macedonio. Esto es la historia de, pasa y ayúdame, de la historia de lo que ha pasado en Marruecos. Y el Espíritu le lleva, ¿sabes? Iba a Asia, pero le lleva a Macedonia, pero no perdió de vista Asia. Y en el tercer viaje fue a Asia. Primero viaje Galacia, luego Macedonia, guiado por el Espíritu en ese momento, y luego Asia, ¿no? Y el Evangelio se fue extendiendo dentro de una visión de acción, de trabajo,
Yo interpreto el ministerio profético así. Pues Guillermo, ya estamos acabando, ya no hay tiempo, pero estoy con la boca abierta. Me encanta, es mi anhelo, el anhelo de la pastoral aquí en Málaga también. Y sé que en todas partes hay un anhelo por ver ese avivamiento, por las iglesias están orando más, nos estamos uniendo para orar como presbiterios en las ciudades. Y lo que habéis sembrados está dando fruto y esa montaña ya mismo Sí, llega a la señal. sí, Y, sí. y cuando eso ocurra, entonces Claro, caerá la presencia de Dios y vamos a ver cosas muy fuertes. Yo no he visto eso, pero sí he visto cómo va a ser en concreto nuestra congregación dentro de poco. sí, Y estamos hablando de miles. sí. Lo he visto. Entonces, proyecto esto en todas las congregaciones, en todas las iglesias, en todas las ciudades, de que esto va a ser algo tremendo, pero ha habido que sembrar y el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, ¿no? Va a cosechar, efectivamente. Pues Guillermo, ya ni más tiempo y increíble. Yo te quiero dar las gracias en mi nombre y en nombre de los oyentes porque has abierto tu corazón. Nos ha impactado tu testimonio, la experiencia con tu esposa. Bueno, ¿cómo se llama tu esposa actual? Claro, me sale mal que en la entrevista solo he hablado de la esposa primera, pero Eso no puede ser. la Nada. segunda se llama Erika Johannessen, es, belga. ¿Qué pasa? Que nada más que las coge extranjera, hermano. No sé, ha llegado el espíritu a eso, no sé. Yo Porque soy tienes un un corazón. sevillano, soy muy amigo de todos los sevillanos aquí en Ibiza, en la iglesia nuestra hay por lo menos 60 gitanos. Gloria a Dios. O sea, con eso te lo digo todo. Nosotros somos una iglesia multicultural, ¿no? Ya Amén, lo has dicho amén. acá. Esa es Y la visión que vio Juan, ¿no? mi segunda esposa, que vivía en Palma también, y se vino a Ibiza, viene de una familia de alto nivel. Su padre era primer ministro en el Congo belga. Madre mía. Ella tiene una educación. Eso me suena al Príncipe de Zamunda, la película Príncipe de Zamunda, que viene de África ahí con toda la pompa. Ella es una mujer extraordinariamente anfitriona y una mujer de oración. Esta mañana a las 7 estaba con un grupo de mujeres intercediendo. Qué bueno, qué bueno. Tiene 3 hijos también, ya tenemos 8 hijos. Madre mía. De mi parte y 3 de ella. ¿Tú te acuerdas? ¿Te A los acuerdas? 34 quedó viuda. Nos casamos y bueno, juntamos esa familia y tenemos ya juntos, tenemos como ya 11 nietos. Madre mía. Como dice la serie, ¿no? Con 8 basta, ¿no? Ya 8 está bien, ¿no? El otro día hicimos una foto y ya con los 2 perros también al lado, ya eso parecía ya la familia La casa real. una iglesia. Sí. Bueno, pues Guillermo, ya no hay más tiempo. De verdad, muchas gracias, hermano. Ha sido una bendición escucharte y disfrutar contigo de este ratito. Encantado. Para mí ha sido un placer y aquí estamos para servir. Amén. Pues que el Señor te bendiga mucho. Gloria Nos vemos pronto. vosotros también. Y a todos nuestros oyentes, pues fijaros, estáis como yo, con la boca abierta, viendo lo que Dios va a hacer, estos ministerios proféticos que nos habla el Señor de los planes que tiene. Hermano, hay que pagar un precio, pero yo quiero los planes de Dios. Lo siento, pero es lo que hay y es lo que nos conviene. Y yo en mi casa serviremos al Señor, sirve tú también, búscalo sin cesar y el Señor dará a su tiempo la cosecha que todos esperamos. Pues un fuerte abrazo. Ya sabes que si quieres escuchar el programa, lo puedes hacer en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida, y que recuerda bien, nos vemos la semana que viene en el nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.